Buenas noches, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Vamos a aprovechar la postura que estamos de pie y vamos a entregar ese tiempo en las manos de nuestro Señor y pedirle así su bendición y que nos hable en esta noche. Oremos. Padre, te alabamos ciertamente porque tú reinas, porque tú, Señor, estás en tu trono y tu santo Hijo, Señor, a tu diestra. Padre, te damos gracias porque podemos y sabemos, Señor, que gobernaremos al lado tuyo. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos concedes aquí en tu iglesia, traer estas alabanzas delante de ti, poder glorificar tu nombre, compartir, Señor, en el amor y la confraternidad de los hermanos, la comunión que nos une, Señor, en ti. Pero también te damos gracias por este tiempo en el cual podemos abrir tu palabra, Señor, y escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Que tú nos hables a nuestros corazones y que tu Santo Espíritu, Señor, nos redarguya, nos anime, nos confronte, nos aliente, Señor, conforme sea tu voluntad. Padre, queremos pedirte en esta noche que tú seas delante de nosotros, que tú no precedas, Señor, y que tú cumpla tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos esto gracias a los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias por las oraciones de muchos de ustedes. Estamos contentos de haber regresado ya a nuestra tierra natal. Como ustedes sabían, tuvimos un tiempo fuera. Ciertamente, aunque tuvimos la intención de quedarnos, la tarjeta de crédito no nos dejó. Entonces, pero aquí estamos y le damos gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a iniciar entonces con la exposición de la palabra que tenemos en el día. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo capítulo 5, el versículo 43. Y en los que buscan el pasaje, Mateo capítulo 5, versículo 43, quisiera llamar la atención a una ilustración que se asemeja mucho con el tema que vamos a hablar en esta noche. Muchos de ustedes conocen el valor, por así decirlo, o mejor dicho, conocemos el término de lo que son piedras preciosas. Piedras preciosas son aquellos minerales, aquellas piedras que tienen una particularidad que la destaca del grupo, que la destaca del grupo de piedras comunes, por así decirlo, y que le da un mayor valor, y ese valor se refleja en un valor monetario en el mercado. Conocemos como es el rubí, como pueden ser otras piedras, pero posiblemente una de las piedras más conocidas y de la cual más vemos que se hace referencia es el diamante. El diamante es una piedra considerada preciosa y es una de las, sin lugar a duda, de las más preciosas, no solamente por su belleza, sino por su valor. Yo recuerdo cuando estaba en planes de comprometerme, que una de lo que involucra ese compromiso de matrimonio es entregarle un anillo, y obviamente todos nosotros sabemos que la expectativa es que sea un anillo de diamante, y hasta ese momento no sabía verdaderamente por qué el diamante era tan exclusivo, hasta que me di la tarea de tener que buscar y averiguar, y bueno, ahí me di cuenta de muchas percepciones erróneas que yo tenía sobre el diamante. Pero algo es cierto, y es que lo que le da este prestigio y esta exclusividad, por así decirlo, el diamante, este valor por encima de todas las otras piedras, pueden atribuirse a muchas cosas. Pueden atribuirse a su dureza, pueden atribuirse a su esplendor, pueden atribuirse al destello que emite cuando la luz es reflejada sobre tal piedra. Pero posiblemente una de las cosas que más resalta el valor del diamante viene siendo su rareza. ¿Y por qué digo rareza? Porque es una piedra cuya composición y cuyos componentes son tan exclusivos y son tan raros que su simple rareza le aumenta en gran manera el valor en comparación a otras piedras. Es exclusivas a otras piedras porque es difícil de encontrar. Conocemos de regiones en África donde existen minas de diamante, pero son muy escasas en comparación a todas las otras minas que pueden existir en todo el mundo. Y aún dentro del rango de los diamantes, no todos son iguales tampoco.
Sabemos que hay algunos diamantes que reúnen una serie de cualidades y de aspectos que lo hacen aún más raros y más exclusivos y más únicos, por así decirlo, dentro del mismo grupo de los diamantes. Y esto es lo que le da su valor, y esto es lo que le da su prestigio, y esto es lo que le da su exclusividad dentro del mercado de las piedras preciosas. ¿Y por qué traigo esta ilustración a colación? Porque de igual forma la iglesia tiene un valor precioso. La iglesia del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, tiene un valor espléndido, y no solamente, o mejor dicho, no es únicamente por el hecho de que fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo, pero como vamos a ver en el texto de hoy, es porque dentro del mundo y dentro del ámbito en el cual nosotros nos desempeñamos como iglesia, verdaderamente somos raros. Verdaderamente somos diferentes, somos únicos en especie y en tipo y en naturaleza y en todos los aspectos. Los componentes que forman a la iglesia de Cristo no se ven en ninguna otra mina que se pueda encontrar aquí en el mundo. Y esa rareza y esa singularidad y esa particularidad le da gran valor a la iglesia de Cristo y nos da gran valor a nosotros, pero al mismo tiempo también recae una gran responsabilidad sobre los hombros. Y quisiera invitarle que me acompañen al texto en Mateo capítulo 5 y vamos a ver específicamente de dónde extraemos esta enseñanza de la cual vamos a hacer alusión en esta noche, de lo que viene siendo la particularidad o la exclusividad o la singularidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como habíamos dicho, Mateo capítulo 5 vamos a leer a partir del versículo 43 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor bendiga su santa palabra. Como muchos de ustedes sabrán, nosotros llegamos o estamos llegando ya a la finalización del capítulo 5 de Mateo, de la epístola, o mejor dicho, del Evangelio según Mateo. Hemos estado estudiando lo que es el famoso Sermón del Monte y habíamos hablado en la última ocasión sobre estas ilustraciones que había usado el Señor Jesucristo para demostrar de cómo la justicia que Él demandaba debía exceder la justicia, debía exceder la justicia que había sido exhibida por los escribas y fariseos. En otras palabras, si alguno quería entrar en el reino de los cielos, como dice en el versículo 20, su justicia debía exceder la de los escribas y fariseos. Y habíamos visto en la última ocasión de que ciertamente el Señor pone aquí una carga pesada cuando Él dice que no solamente debemos, que no debemos hacer, como dice aquí, de amar a nuestro prójimo únicamente, sino que también tenemos que amar a nuestros enemigos. Y habíamos hablado de cómo esta ilustración es una relación directa y apunta al mismo carácter de Dios, el cual amó a sus enemigos, incluyéndonos a nosotros, que una vez fuimos enemigos de Dios, al punto tal que envió a su propio Hijo a morir en la cruz y a derramar su sangre para que nosotros podamos encontrar la salvación y el perdón de nuestro pecado. Pero en la última ocasión nosotros omitimos o no hicimos mucho énfasis en los versículos que van del 45 al 48. Y es en estos versículos que yo quisiera que nos enfocásemos en esta noche para ver alguna enseñanza que corre, que está palpable, presente, mejor dicho, pero que corre debajo de estos versículos, pero que es sumamente importante que nosotros entendamos. Lo primero que debemos entender, y es lo que vemos en los versículos 46 y 47, es el hecho de que Dios tiene una expectativa
de nosotros. Dios tiene una expectativa de nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, que hemos sido bautizados en el Espíritu, que formamos parte de su iglesia, el cuerpo de Cristo, y que por consiguiente somos su pueblo y somos sus santos, somos su asamblea, somos su iglesia. Y Dios tiene una expectativa de nosotros, y esa expectativa es que nosotros seamos diferentes, que nosotros seamos particulares, que nosotros seamos exclusivos, si se pudiera decir de esa forma. La palabra expectativa en el diccionario de la Real Academia la define como esperanza de realizar o conseguir algo. Pero pudiéramos decir que en el caso de Dios no se trata ni de realizar o conseguir algo, sino que la esperanza de que seamos algo por medio de Él y para Él. Dios espera cosas de nosotros, y vemos esa enseñanza en las Escrituras. Lo primero que nosotros vemos es el hecho de que Dios espera de nosotros que nuestra salvación traiga gloria y honra a su nombre. Y quisiera invitarles que me acompañen brevemente a Efesios capítulo 1, porque vamos a ver algunos versículos referentes a este punto. Dios verdaderamente tiene expectativas de nosotros, tiene expectativas de su pueblo, y la primera expectativa a la cual quiero llamar la atención es el hecho de que Dios espera que de nuestra salvación traiga gloria y honra a su nombre. En Efesios capítulo 1, versículos del 5 al 6, nosotros vemos esto claramente evidenciado, y dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo del 5 al 6, dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, en otra forma, para formar parte de su familia, suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero no se queda ahí Pablo, y sigue diciendo más adelante en los versículos 11 y versículo 12 del capítulo primero, y dice también: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Y más adelante en los versículos 13 y 14 vuelve y recalca la idea nuevamente cuando dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Y qué vemos en estos versículos repetida una y otra vez? El hecho de que nuestro Señor Jesucristo no nos salvó, no nos redimió, no nos predestinó y no nos adoptó simple y llanamente para que nosotros disfrutásemos de nuestra salvación en una playa con una piña colada. No es ese sentido. El Señor nos redimió y el Señor nos salvó, y el Señor vino aquí al mundo y derramó su sangre con el propósito de que esa obra salvífica y el resultado de esa obra traiga gloria y honra al nombre de Cristo. Dios espera de nosotros que por medio de nuestra salvación y de la vida que ahora tenemos gracias a esa salvación, produzca en alabanza y gloria a su nombre. Dios espera de nosotros que tanto el acto de salvación como el producto de la salvación, que es nuestra vida en abundancia que tenemos en Él, sirvan al propósito de exaltar su nombre aquí en la tierra. Y esto se materializa por medio de vidas santas. Esto se materializa por medio de una vida consagrada al Señor. Ahí mismo en capítulo 1 nosotros vemos cómo el Señor lo hace nuevamente claro. Dice en Efesios capítulo 1, versículo de 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que vemos como el hecho de que la gloria de Dios por medio de nuestra salvación y el hecho de que fuimos llamados para vivir vidas santas y puras y sin mancha van completamente relacionadas la una de la otra.
Primera de Pedro, capítulo 1, 14 y 16, abunda más sobre esto cuando dice Pedro. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. En otras palabras, conforme fuimos llamados por Dios, el cual es santo, ese llamamiento, esa salvación que hemos recibido, vino con una expectativa, vino con algo que debemos proporcionar, si se pudiera decir de esa forma, y es el hecho de que nuestras vidas imiten a aquel que nos salvó, que nuestra vida refleje la santidad de aquel que nos salvó. Santo significa apartado para Dios, consagrado para Dios. Y esto se logra apartando nuestras vidas del pecado y del sistema mundano que predomina en esta era. Ser santo no solamente implica que nos apartemos del pecado, pero también implica que no nos conformemos al modus operandi del mundo, sino que seamos transformados al modus operandi de Dios, el cual Él ha revelado por medio de su palabra y de Jesucristo. En otras palabras, ser santo no solamente significa que nosotros nos consagremos a Dios, pero también implica que nosotros nos alejemos del mundo y del pecado y de todo lo que implique o se relacione con este sistema o este mundo mundano. Y es precisamente aquí donde está el mensaje del Sermón del Monte. Es precisamente aquí donde nosotros regresamos nuevamente a lo que es el mensaje del Sermón del Monte. Dios tiene una expectativa en este Sermón del Monte. Dios tiene un mensaje, un propósito. Ciertamente el tema principal del Sermón del Monte es el reino de Dios y cómo esto se relaciona a sus ciudadanos. El mensaje del Sermón del Monte no es más que una constitución, una carta magna de lo que constituye y de lo que implica pertenecer al reino de Dios y al reino de los cielos. Pero hay un subtema que corre a través del Sermón del Monte. Hay un tema que corre como si fuera aguas subterráneas, que aunque no es visible a simple vista, sus efectos son claramente visibles. ¿Y cuál es este tema? De que este reino de Dios, este reino de los cielos, de lo cual Jesucristo habla, es diferente al reino de los hombres. Este reino de Dios, el reino de Dios y su justicia es completa y enteramente distinto al reino de los hombres que prevalece en este mundo. Y así lo vemos en estos versículos. Fíjense cómo dice el versículo 46 del capítulo 5 de Mateo. El versículo 46 que lo leímos dice así, hablando en el contexto de cómo nosotros debemos amar a nuestros enemigos y el hecho de que si no lo amamos no somos diferentes. Dice, fíjense cómo dice en el 46, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? ¿Y qué está haciendo el Señor Jesucristo? En este contexto de este versículo, Jesús resalta el hecho de que no hay nada especial o no hay nada extraordinario en amar únicamente a aquellas personas que nos aman. Es decir, mostrar amor solamente a aquellas personas que no han mostrado amor primeramente o recíprocamente. Jesús resalta que amar solamente a aquellos que nos aman es tan ordinario y tan común del hombre que incluso los publicanos, ¿y quiénes son los publicanos? Aquellos hombres que habían traicionado a su patria por dinero, aquellos hombres que se habían afiliado a la potencia opresora, es decir, al imperio romano, para oprimir a sus propios compatriotas. Aquellos pecadores despreciados por su propia nación y más aún por los escribas y fariseos. Y lo que el Señor está diciendo es que si amamos a aquellas personas que solamente nos aman, no somos mejores que ni siquiera los publicanos, porque ellos hacen lo mismo. Ellos aman a quienes les aman. Obviamente debe haber un amor y una confraternidad dentro del grupo de los publicanos y dentro de su familia.
Jesús recalca que la práctica y la conducta de los escribas y fariseos de amar solamente a aquellos que les aman no es nada diferente a la práctica y la conducta de los publicanos, a quienes ellos miraban con tanto desprecio. Pero no se queda aquí, sino que el Señor vuelve y abunda y recalca sobre este punto, hace hincapié en el versículo 47, cuando dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En otras palabras, vemos el mismo principio aquí. Qué particularidad, qué recompensa, qué asombro, qué obra significativa hay en saludar única y exclusivamente a aquellos que nos saludan. Y recalca el Señor Jesucristo: ¿acaso no hacen esto los gentiles? Y es interesante que el Señor Jesucristo usa estos dos grupos como ejemplo. Los publicanos, aquellos que eran despreciados y en cierta forma afuereados por la nación de Israel por haber traicionado su propia nación. Y vemos aquí también los gentiles, aquel grupo de personas que eran aborrecidos por el pueblo judío, aquel grupo de personas que eran considerados inferiores y aquel grupo de personas que incluso eran considerados como perros. Que los mismos judíos evitaban cruzar sus pueblos y aldeas, a los cuales ellos se sacudían el polvo de sus mantos con tal de no arrastrar polvo gentil a sus tierras. Ciertamente a estos grupos que ellos tanto despreciaban, el Señor Jesucristo le dicen: tus acciones y tus obras no son mejores que ella, no son diferentes a la de los publicanos o los gentiles. Ciertamente no había ninguna diferencia o nada extraordinario en la práctica y en la conducta que exhibían los escribas y fariseos, y en consecuencia también la audiencia a la cual el Señor se está dirigiendo. Pero aquí vemos entonces cuál es la expectativa. La expectativa que vemos en estos versículos es el hecho de que Dios espera que seamos diferentes. El mensaje que corre debajo de estos versículos es el siguiente: Dios espera que los ciudadanos del reino de Dios sean diferentes a los ciudadanos de los hombres. Es decir, los santos de Dios deben ser diferentes a los hombres del mundo. El versículo 46 hace de esto, dice: no hacen también los mismos los publicanos. Versículo 47, no hacen también los gentiles. En otra palabra, si ustedes son de mi reino, pues entonces la expectativa es que ustedes sean diferentes a todo lo que se ve y a todo lo que se oye, a todo lo que se hace en el reino de los hombres. Hay una expectativa de que seamos diferentes, de que nuestra conducta, nuestra práctica, nuestra forma de pensar sea diferente a aquellos del mundo. Y este es el mensaje que vemos a través del Sermón del Monte. Este es el mensaje que nosotros vimos en las bienaventuranzas cuando las estudiamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados, ¿por qué? Porque son diferentes al mundo, porque su carácter es distinto al hombre natural y es distinto a lo que el hombre considera como bienaventurado. Y Dios le dice: por cuanto son diferentes, considérense bienaventurados, porque no son de acuerdo a los estándares que el mundo busca. Más adelante, en el mismo Sermón del Monte, vemos cómo se repite el mismo mensaje. Cuando el Señor dice en los versículos que van del 13 al 16, que nosotros, debemos ser sal y luz de este mundo. Somos la sal que preserva este mundo caído, a la vez que somos la luz que apunta a Jesucristo y a su justicia. Pero solamente podemos ser sal y solamente podemos ser luz del mundo si somos diferentes al mundo. Si nuestra luz es opaca y no alumbra como el mundo, y si nuestra sal es insípida, no podremos cumplir nuestra función de sal, no podremos cumplir nuestra función de luz aquí en el mundo. Debe ser necesariamente diferente a lo que el mundo espera o establece. Y nuevamente se repite el tema
en Mateo capítulo 5, versículo 20, un versículo que hicimos alusión hace un minuto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia que Dios demanda es distinta a cualquier tipo de justicia que este mundo pueda ofrecer. La justicia que Dios demanda es incluso mayor que la más rigurosa y la más estricta justicia que este mundo puede ofrecer, como fue el caso de los escribas y fariseos. No, es una justicia completamente diferente que solo se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Pero Dios espera, y este es el mensaje que vemos, de que aquellos que pertenecen al reino de los cielos, aquellos que han sido llamados a pertenecer a su iglesia, Él espera de nosotros que seamos diferentes de donde hemos sido llamados, que seamos diferentes al mundo en el cual nosotros vivimos y operamos. Dios espera que su iglesia sea diferente al mundo que le rodea. ¿Por qué? Sencilla, porque de por sí ya somos diferentes al mundo. ¿Saben lo que significa la palabra iglesia? La palabra iglesia es el griego eclesía y es una composición de dos palabras o de dos términos. Una significa fuera y la otra significa llamado. Y si pudiéramos decirlo de una forma literal, iglesia significa la congregación de los llamados afuera, la congregación de los llamados fuera de un lugar. ¿Y qué entendemos por esto? Entendemos que lo que significa y lo que el Señor está diciendo es que los creyentes, la iglesia de Jesucristo, son aquellos que han sido llamados fuera del mundo, que han sido llamados fuera del pecado y del dominio de Satanás, para que formen parte de Cristo, de Dios, por medio de Jesucristo. Y este es el mensaje que vemos en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, cuando dice Pablo y dice, hablando acerca de la relación que hay entre el marido y su esposa, y de Cristo y de su iglesia. Pablo dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, es decir, para apartarla, para sacarla, para dedicársela a Él mismo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, a Cristo Jesús, una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de la iglesia y este es el propósito al cual nosotros hemos sido llamados, santificados, apartados del mundo para Dios, para ser presentados a Dios y a Cristo. Somos diferentes al mundo porque no pertenecemos al mundo. Ser diferente al mundo es para lo que fuimos llamados. Y no ser diferente al mundo es ir en contra del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Es contradecir el propósito de Dios en nuestra vida. Dios espera que seamos diferentes por el simple hecho de que ya somos diferentes. Es decir, no debemos ser diferentes para ser apartados del mundo, sino que debemos ser diferentes porque ya hemos sido apartados del mundo por medio de Cristo Jesús. Y ciertamente Dios tiene esa expectativa de nosotros, que así como hemos sido llamados y así como pertenecemos a su reino y así como pertenecemos a su iglesia universal, de igual forma nosotros seamos diferentes al reino de los hombres y a la era y al mundo que predomina aquí en la tierra. Pero también nos da una razón de por qué debemos ser diferentes. No solamente está la expectativa de ser diferente, también vemos la razón de ser diferente. Y eso es lo que vemos en el versículo 45. Dice así el Señor Jesucristo. Hablando voy a leer del versículo 44 para tener contexto. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Que este mensaje
de estos versículos recalca el hecho de que para ser diferente, o mejor dicho, el ser diferente refleja la semejanza y el carácter de Dios como Padre Celestial. En estos versículos, o mejor dicho, en los versículos 45 y 48, la interpretación del contexto es la siguiente. Dice: amar a nuestros enemigos es una actitud que nace en Dios Padre. Cuando amamos a nuestros enemigos, estamos imitando el carácter que hemos visto en Dios Padre. Pero debemos recordar una cosa, que amar a nuestros enemigos es un atributo que contradice al mundo. En otra palabra, no es algo que se puede encontrar en el mundo natural, todo lo contrario, es una cualidad, es un atributo que solamente podemos encontrar en Dios. En otras palabras, cuando amamos a nuestros enemigos, estamos siendo diferentes al mundo, pero al mismo tiempo estamos actuando a la semejanza de nuestro Padre. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, como se nos instruye en estos versículos, cuando nosotros les amamos, no solamente nosotros estamos contradiciendo la práctica y siendo diferente al mundo, pero en hacer esto también nos relacionamos con nuestro Padre Celestial, aquel que por excelencia amó a sus enemigos al punto que entregó a su propio Hijo por sus enemigos. Jesús menciona esta semejanza al Padre como una de las razones por la cual nosotros debemos procurar ser diferente. Y fíjense lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 44, 45, que ya lo leímos. Dice: pero os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y persiguen. Y fíjense cómo comienza el versículo 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. En otras palabras, el propósito, la razón por la cual el Señor Jesucristo nos exhorta a que seamos diferentes en nuestra actitud del mundo, es para que nosotros podamos relacionarnos con nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando aquí habla para que seamos hijos, no solamente está hablando para que seamos de su pertenencia, lo cual ya lo somos, pero más importante está haciendo referencia a que seamos de su parentesco, que seamos parecidos a nuestro Padre. Si nosotros vemos un hijo o un muchacho, un niño, una niña que hace una conducta o un ademán o un comportamiento similar a su padre o a su madre, ¿qué decimos nosotros? Mira, ese hijo de su papá, esa hija de su mamá. ¿Por qué? Porque hizo algo que en cierta forma imita el carácter, la conducta de su padre o de su madre. De igual forma, cuando dice aquí en estos versículos, para que seáis hijos de vuestro Padre, lo que está diciendo es para que nosotros podamos ser identificados con nuestro Padre Celestial en nuestra forma de manejarnos, en nuestra actitud y en el amor que tenemos a nuestros enemigos. Para que seáis hijos de vuestro Padre, es decir, para que seamos a semejanza de nuestro Padre. Esto no quiere decir que no éramos hijos hasta este momento, simplemente confirma el hecho de que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y Jesús vuelve y comanda o instruye que imitemos a nuestro Padre en el versículo 48. Fíjense cómo dice el versículo 48. Dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús no deja ninguna duda en el hecho de que Dios espera que seamos a la semejanza de Dios. Sed pues perfecto. Esa palabra sed es imperativo, es un mandato, no es una exhortación, no es una consideración, es un mandato que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Seamos pues perfectos. ¿Y qué significa perfecto? Esa palabra perfecto, aunque ciertamente nos enseña de un grado de excelencia, el cual solamente podemos alcanzar por medio de Jesucristo, también nos enseña de un tipo de excelencia y de perfección que este mundo no conoce, que este mundo no puede reproducir y que solamente es encontrado en Dios Padre, en nuestro Padre que está en el cielo, y que solamente puede ser reproducido, solamente puede ser imitado por aquellos que son sus hijos. Sed pues
perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué hijo no desea ser semejante a su padre? ¿Qué hijo no anhela ser como su padre? Obviamente, si hemos tenido un padre cuyo carácter ha sido marcado por la inmoralidad, por la rebeldía y la desobediencia a los parámetros y los estatutos que Dios ha establecido en su palabra, hay razones para no querer imitar a tal padre. Pero si hemos visto a un padre bondadoso, si hemos visto el honor o el amor o la responsabilidad o el respeto por sus padres, si hemos visto la integridad de nuestros padres terrenales y deseamos identificarnos con ellos en esa área, ¿cuánto no más nosotros que sabemos que tenemos un Padre Celestial que es grande en misericordia, que es inmensurable en poder, que es sobreabundante en amor, que es infinito en sabiduría, lleno de gracia y 3 veces santo, incomparable a ningún otro? ¿Acaso nosotros no desearíamos identificarnos con aquel Padre Celestial? ¿Acaso no desearíamos nosotros identificarnos con nuestro Padre Celestial en el hecho de que nuestra actitud, la cual es diferente, nuestro comportamiento y conducta, que es diferente a este mundo, refleja y es a la semejanza de aquel Padre glorioso y majestuoso que tenemos en el cielo? Si verdaderamente conociéramos a nuestro Padre, verdaderamente desearíamos ser como Él. Jesús lo dijo de la mejor forma posible en Juan capítulo 17, versículo 25 al 27, y dijo: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En otras palabras, yo he venido aquí para que ellos puedan conocerte a ti, para que ellos puedan conocer tu amor y el amor que ha habitado en mí y que ahora habita en ellos, y que ellos aún así puedan conocerte más y más aún. ¿Cuánto no desearíamos ser asociados con ese Padre? ¿Cuánto no desearíamos que al ver nuestro comportamiento, que al escucharnos hablar, o al mirar nuestra forma de pensar, o al examinar nuestras vidas, puedan decir verdaderamente Él es hijo de su Padre Celestial? Verdaderamente fulano y fulana pertenece a la iglesia de Jesucristo, es hijo de su Padre en los cielos. Pero hay un problema aquí. Y es que cuando nosotros examinamos la realidad en los tiempos en los cuales nosotros vivimos, a la luz de esta palabra, nos encontramos que son pocos los que son diferentes y son muchos los que no lo son. ¿Cuál es el problema? O mejor dicho, ¿cuál es la tragedia? Una de las grandes tragedias y calamidades que podemos ver en nuestras vidas y en nuestros tiempos es cuando la iglesia de Cristo Jesús no refleja a Cristo, sino al mundo. Es decir, cuando la iglesia de Cristo, que es llamado a ser diferente, no es diferente, sino que es igual. De manera general, nosotros vemos esto a diario. Iglesias que adoptan estrategias seculares para tratar de alcanzar a los hombres. Iglesias que se esfuerzan más y más en parecerse menos a una iglesia. Iglesias que se constituyen en columna y baluarte de muchas cosas, menos de la verdad de la palabra de Dios. Iglesias donde es difícil distinguir dónde termina el mundo y dónde comienza la iglesia. Pero no tenemos que ver únicamente la iglesia en forma general, sino podemos verla en forma personal, en forma particular. ¿Cuántas veces o cuánto de nosotros damos prioridades o preeminencia a las opiniones y consejos de los hombres por encima de las verdades que nos han sido reveladas en la palabra de Dios? ¿Cuánto de nosotros muchas veces perseguimos los estándares de vida que este mundo ofrece y no los estándares de vida que Dios espera de nosotros en su palabra?
¿Cuánto de nosotros en nuestra conversación no apuntamos a Cristo? Apuntamos a muchas cosas, pero no a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros valoramos aquello que el mundo nos dice que debemos valorar? ¿Y cuántas veces nuestras vidas no predican un mensaje distinto al mensaje del mundo, sino que en vez de predicar a Cristo, predican lo mismo que el mundo predica? Si verdaderamente somos ciudadanos del reino de los cielos, si verdaderamente somos ciudadanos e hijos de Dios, representaremos a nuestra patria en medio de este reino del cual nosotros somos solamente peregrinos, recordando de que fuimos sacados, llamados para ser distintos en medio de este mundo que no conoce la verdad, que no conoce la luz, y que lo que necesita es una iglesia que sea distinta y exclusiva y diferente a lo que ese mundo ofrece. Al igual que los diamantes, la iglesia de Cristo resaltará. La iglesia de Cristo tiene un gran valor aquí en la tierra por la rareza de su composición, por la hermosura de su esplendor, por lo incomparable de su durabilidad, pero más que todo por su unicidad, porque no es de este mundo y porque no se puede encontrar nada similar en este mundo, sino solamente en Dios Padre y en Cristo Jesús. Que seamos esa iglesia la cual el Señor espera de nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, Señor, tú nos has llamado. Ciertamente somos privilegiados. Te damos gracias, Señor, porque recibimos aquello por lo cual no trabajamos y disfrutamos, Señor, aquello que no hemos merecido. Pero sabemos, Señor, y entendemos que tal bendición, Señor, que tal llamamiento viene con una responsabilidad. Una responsabilidad, Señor, de reflejarte a ti, Señor, de vivir a semejanza tuya, a semejanza de tu Hijo, de ser santos, apartados, Señor, del mundo, distintos y diferentes, únicos, peculiares, Señor, singulares en medio de esta generación. Padre, ayúdanos, ayúdame a mí a que podamos, Señor, verdaderamente ser diferentes. No ser diferente a tu palabra ni a ti, sino conforme a tu palabra y a ti, y a la vez diferente a los estándares y preceptos de este mundo. Padre, ayúdanos, porque por nuestras fuerzas y por nuestro esfuerzo es imposible. Pero gracias a tu Santo Espíritu, Señor, sabemos que podemos y que ya lo hemos alcanzado. Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu Hijo y gracias por tu palabra, Señor, la cual tú nos das entendimiento y nos alimenta por medio de ella. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.